Colonia del Valle, Ciudad de México, marzo de 2024. Carmen Elena Vázquez, de 68 años, nunca imaginó que su tranquila vida de jubilada se convertiría en una pesadilla legal. Después de trabajar 35 años como maestra de primaria, vivía cómodamente en su casa de 2 pisos, en la Colonia del Valle, una propiedad que había heredado de sus padres y que representaba todo su patrimonio. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra. Carmen regaba sus geranios en el pequeño jardín frontal cuando un automóvil negro se detuvo frente a su casa. 3 hombres bajaron del vehículo. Uno vestía traje gris y portaba un elegante maletín de cuero. Los otros 2 llevaban carpetas y parecían sus asistentes. «¿Señora Carmen Elena Vázquez?», preguntó el hombre del traje, mostrando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?», respondió Carmen, secándose las manos en el delantal. «Soy el licenciado Fernando Aguirre. Venimos del despacho jurídico Aguirre y Asociados. Tenemos un asunto muy urgente que discutir con usted sobre su propiedad», explicó con tono serio y profesional. Carmen sintió un nudo en el estómago. Desde la muerte de su esposo Antonio 5 años atrás, cualquier tema legal la ponía nerviosa. Antonio siempre se había encargado de esos asuntos, y ella nunca había tenido que lidiar con abogados o documentos complicados. «¿Qué tipo de asunto?», preguntó con voz temblorosa. «Señora, ¿podemos pasar? Es un tema delicado y preferimos no discutirlo en la calle», insistió Aguirre, mirando hacia los lados como si temiera que los vecinos escucharan. Carmen, educada y confiada por naturaleza, los invitó a pasar a su sala. La casa estaba impecablemente limpia, con fotografías familiares en cada superficie y el aroma a café recién hecho flotando en el aire. «Señora Vázquez», comenzó Aguirre una vez que estuvieron sentados, «hemos descubierto un problema muy grave con la escritura de su propiedad. Al parecer, existe un error en la documentación original que podría invalidar su derecho de propiedad». Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Cómo es posible? Esta casa ha sido de mi familia por más de 40 años. Por eso estamos aquí», intervino uno de los asistentes, un hombre delgado con gafas. «Hemos venido a ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Si no corregimos este error legal inmediatamente, podría perder su casa». Aguirre abrió su maletín y extrajo una pila de documentos llenos de sellos oficiales y lenguaje legal incomprensible. «Necesitamos que firme estos documentos hoy mismo para regularizar su situación. Es un proceso técnico, pero esencial para proteger sus derechos». Carmen tomó los papeles con manos temblorosas. Las palabras parecían bailar frente a sus ojos. Cesión de derechos, usufructo temporal, transferencia de dominio, cláusula de reversión. Nada tenía sentido para ella. «No entiendo muy bien todo este lenguaje legal», admitió Carmen. «¿No puedo consultarlo con alguien más?». Los 3 hombres intercambiaron miradas rápidas. Aguirre se inclinó hacia adelante con expresión grave. «Señora, el problema es que el plazo para corregir este error vence mañana. Si no actuamos hoy, mañana mismo podrían venir funcionarios del gobierno a notificarle que debe desalojar la propiedad», explicó con tono urgente. El miedo se apoderó de Carmen completamente. La idea de perder la casa donde había criado a sus 2 hijos, donde había cuidado a Antonio durante su enfermedad, donde estaban todos sus recuerdos, la aterrorizaba. «Pero, ¿están seguros de que estos documentos van a proteger mi casa?», preguntó con voz quebrada. «Absolutamente», respondió Aguirre con falsa sinceridad. «Mire, señora, entendemos que es confuso, pero créame que hacemos esto para ayudarla. Hemos salvado docenas de propiedades con este mismo procedimiento». Uno de los asistentes añadió: «Señora Vázquez, nosotros no cobramos por este servicio de emergencia. Solo queremos ayudar a personas como usted que están en 1906. «Riesgo». Carmen, abrumada por el miedo y la presión, tomó la pluma que le extendía Aguirre. Sus manos temblaron mientras firmaba página tras página, sin entender realmente lo que estaba haciendo, pero confiando en que estos profesionales la estaban ayudando. «Perfecto», sonrió Aguirre mientras recogía los documentos firmados. «Sus derechos ahora están completamente protegidos. Le enviaremos las copias certificadas en unos días». Después de que se fueron,
Carmen se quedó sentada en su sala, sintiendo un extraño vacío en el pecho. Algo en toda esa situación no se sentía bien, pero no podía identificar qué exactamente. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, recordando cada detalle de la visita de los supuestos abogados. ¿Por qué habían aparecido tan repentinamente? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué no le habían dado tiempo para consultar con alguien más? A las 3 de la madrugada, Carmen se levantó y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba una taza de té de 1900 manzanilla, no podía sacudirse la sensación de que acababa de cometer el error más grande de su vida. Sin saberlo, Carmen Elena Vázquez acababa de firmar documentos que transferían la propiedad completa de su casa a una empresa fantasma controlada por los mismos hombres que se habían presentado como sus salvadores. La trampa había sido perfecta, pero la historia apenas comenzaba. 3 semanas después, abril de 2024, Carmen despertó con el sonido insistente del timbre de su casa. Eran las 7:30 de la mañana, y ella apenas había logrado conciliar el sueño después de otra noche de insomnio. Durante las últimas 3 semanas, una sensación de inquietud la había acompañado constantemente, como si supiera subconscientemente que algo terrible estaba por suceder. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre uniformado que portaba una carpeta oficial. «¿Señora Carmen Elena Vázquez?», preguntó el notificador con tono formal. «Sí, soy yo», respondió Carmen, ajustándose la bata. «Tengo una notificación oficial para usted. Favor de firmar de recibido», dijo el hombre, extendiéndole un sobre sellado y una hoja para firmar. Con manos temblorosas, Carmen firmó el acuse de recibo y tomó el sobre. Una vez que el notificador se fue, cerró la puerta y se dirigió a la cocina para abrir el documento con mejor luz. Lo que leyó la dejó sin aliento. Notificación de desalojo por transferencia de propiedad. Por medio de la presente, se le notifica que debe desocupar el inmueble ubicado en calle Insurgentes, Sur 847, Colonia del Valle, en un plazo no mayor a 15 días calendario, debido a que mediante escritura pública, debidamente registrada, los nuevos propietarios legales tomarán posesión del inmueble. La transferencia de propiedad fue realizada de manera voluntaria mediante documentos firmados por usted el día 15 de marzo de 2024, ante el licenciado Fernando Aguirre Mendoza, con registro notarial número 4000-7789. Carmen dejó caer el documento. Sus piernas flaquearon del respaldo de una silla para no caer. El mundo parecía girar a su alrededor mientras la terrible realidad se hacía evidente. «No puede ser», murmuró para sí misma. «Los papeles que firmé eran para proteger mi casa, no para entregarla». Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número que recordaba del licenciado Aguirre. El teléfono sonó varias veces antes de que una grabación automática anunciara: «El número que usted marcó no existe o está fuera de servicio». Desesperada, Carmen corrió a buscar la tarjeta de presentación que Aguirre le había dejado. Cuando llamó a la oficina, otra grabación le informó que la línea había sido desconectada. La realidad la golpeó como un martillo. Había sido víctima de una estafa elaborada y cruel. Carmen se desplomó en su silla de la cocina y comenzó a llorar como no lo había hecho desde la muerte de su esposo. Pero después de media hora de lágrimas, algo comenzó a cambiar en su interior. La tristeza se transformó gradualmente en indignación, y la indignación en una determinación férrea que no había sentido en años. «No voy a permitir que me roben la casa de mi familia», se dijo en voz alta, secándose las lágrimas. «Si usaron la ley para estafarme, entonces usaré la ley para recuperar lo que es mío». Su primera llamada fue a su hija Patricia, que vivía en Guadalajara y trabajaba como enfermera. «Mamá, ¿qué pasó? Suenas muy alterada», preguntó Patricia al escuchar la voz quebrada de su madre. Carmen le contó toda la historia, desde la visita de los supuestos abogados hasta la notificación de desalojo. Patricia guardó silencio durante varios minutos después de escuchar todo. «Mamá, esto es fraude. Necesitamos contactar a un abogado inmediatamente y también presentar una denuncia penal», dijo Patricia con voz decidida. «Hija, no tengo dinero para pagar abogados, y además ya firmé esos papeles.
¿Qué podemos hacer?, sollozó Carmen. Mamá, escúchame bien. Voy a tomar el primer vuelo a Ciudad de México. Vamos a rendir. Esta es tu casa, la casa de la familia, y vamos a pelear por ella con todo lo que tengamos. Esa tarde, mientras esperaba la llegada de Patricia, Carmen decidió hacer algo que nunca había hecho en su vida: investigar por su cuenta. Se dirigió al centro de Internet más cercano y, con la ayuda de un joven empleado, comenzó a buscar información sobre el licenciado Fernando Aguirre. Lo que encontró la dejó helada. En un foro de denuncias ciudadanas había múltiples quejas sobre un hombre con el mismo nombre y la misma descripción, acusado de estafas inmobiliarias contra personas mayores. Las víctimas describían exactamente el mismo método: aparecer con urgencia, crear miedo sobre la pérdida de la propiedad, presionar para firmar documentos incomprensibles y luego desaparecer. Una de las denuncias, presentada por una señora de 74 años de la colonia Roma, describía palabra por palabra la misma experiencia que había vivido Carmen. Este hombre me robó la casa donde viví 50 años, escribía la señora. Ahora vivo con mi hija porque no tengo dónde ir. Por favor, que nadie más caiga en esta trampa. Carmen imprimió todas las denuncias que pudo encontrar. Si iba a pelear, necesitaba toda la información posible. Cuando Patricia llegó esa noche, encontró a su madre transformada. Ya no era la anciana asustada y confundida de la mañana, sino una mujer con un propósito claro y una determinación inquebrantable. «Hija», le dijo Carmen, mostrando las páginas impresas, «no soy la única víctima de estos criminales, y eso significa que no estoy sola en esta pelea». Patricia miró a su madre con una mezcla de orgullo y sorpresa. Conocía a Carmen como una mujer dulce y sumisa, que siempre había dependido de su esposo para los asuntos legales y financieros. Pero la mujer que tenía frente a ella mostraba una fuerza que no había visto antes. «¿Qué quieres hacer, mamá?», preguntó Patricia. Carmen se irguió en su silla y, con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma, respondió: «Voy a recuperar mi casa, voy a meter a estos criminales a la cárcel y me voy a asegurar de que no puedan hacerle esto a nadie más». Esa noche, por primera vez en 3 semanas, Carmen durmió profundamente. Tenía un plan, tenía un propósito y tenía la determinación para llevarlo a cabo. La guerra había comenzado. Mayo de 2024. Un mes después del engaño, Carmen Elena Vázquez despertó a las 5:30 de la mañana, como lo había hecho cada día durante las últimas 2 semanas. Su rutina había cambiado completamente. Ya no se dedicaba a regar plantas y ver telenovelas. Ahora tenía una misión que consumía cada minuto de su día. Después de un desayuno frugal, Carmen se dirigió a la Biblioteca Central de la UNAM, donde había establecido su cuartel general de operaciones. Los estudiantes de Derecho la conocían ya como la señora Carmen, y varios de ellos habían comenzado a ayudarla voluntariamente con sus investigaciones. «Buenos días, señora Carmen», la saludó Andrés, un estudiante de Medicina, 5º semestre que se había interesado especialmente en su caso. «¿Qué vamos a investigar hoy?». Carmen había aprendido que la biblioteca universitaria tenía acceso a bases de datos legales, jurisprudencia y registros públicos que no estaban disponibles para el público general. Con la ayuda de Andrés y otros estudiantes, había comenzado a construir un expediente completo sobre sus estafadores. «Andrés, necesito que me ayudes a entender mejor las leyes sobre fraude inmobiliario. Y también quiero investigar más sobre las otras víctimas que he identificado», respondió Carmen, abriendo una carpeta repleta de documentos organizados meticulosamente. Durante las últimas semanas, Carmen había desarrollado habilidades que nunca imaginó tener. Había aprendido a usar computadoras para buscar información en registros públicos, a interpretar documentos legales básicos y, lo más importante, a no intimidarse por el lenguaje jurídico complejo. «Mire, señora Carmen», le mostró Andrés en la pantalla de 1900 la computadora. «Encontré algo interesante. El registro notarial que aparece en sus documentos no corresponde a un notario real. El número 425 no existe en el Colegio de Notarios del Distrito Federal». Carmen sintió una mezcla de ira y satisfacción.
Cada pieza de evidencia que encontraba fortalecía su caso y confirmaba que había sido víctima de una estafa elaborada. Eso significa que los documentos que me hicieron firmar son completamente falsos, ¿verdad?, preguntó Carmen. Exactamente. Lo que tenemos aquí son documentos apócrifos utilizados para cometer fraude. Esto es evidencia sólida para el caso penal, explicó Andrés. Carmen había aprendido también sobre sus derechos como víctima de fraude. A través de sus investigaciones, descubrió que México tenía leyes específicas para proteger a adultos mayores contra el abuso financiero, pero que muchas víctimas no las conocían o no sabían cómo utilizarlas. Andrés, quiero que me ayudes con algo más, dijo Carmen con determinación. He identificado al menos 12 víctimas más de estos estafadores. Quiero contactarlas y organizar una denuncia colectiva. Durante los días siguientes, Carmen se convirtió en detective, investigadora y organizadora comunitaria. Utilizando la información que había encontrado en Internet, logró contactar a varias víctimas del licenciado Fernando Aguirre. Su primera reunión fue con Esperanza Ruiz, una señora de 71 años que había perdido su casa en la colonia Doctores 6 meses atrás. Señora Carmen, yo pensé que era la única tonta que había caído en esa trampa, le confesó Esperanza mientras tomaban café en una pequeña cafetería cerca del Metro Doctores. Ninguna de nosotras fue tonta, respondió Carmen con firmeza. Fuimos víctimas de criminales profesionales que se especializan en aprovecharse de personas decentes. Pero ahora que sabemos la verdad, tenemos poder. Carmen había preparado un plan detallado. En su carpeta llevaba copias de todas las denuncias que había encontrado, información sobre las leyes aplicables y una propuesta para formar un grupo de víctimas que actuara de manera coordinada. Esperanza, si actuamos juntas, tenemos mucho más poder que si cada una pelea sola. Podemos compartir gastos legales, presionar a las autoridades y asegurarnos de que estos criminales paguen por lo que han hecho, explicó Carmen. En las siguientes semanas, Carmen logró organizar un grupo de 15 víctimas del mismo esquema de fraude. Se reunían cada martes en la casa de Carmen, que aún habitaba mientras su caso legal se resolvía, y cada una aportaba información, documentos y recursos según sus posibilidades. Carmen se había convertido en la líder natural del grupo. Su casa se transformó en el centro de operaciones de lo que ellas llamaron Operación Justicia. Señoras, les dijo Carmen durante una de las reuniones, he estado estudiando nuestros casos y he encontrado un patrón. Todos estos criminales siguen el mismo método, usan los mismos documentos falsos y operan desde las mismas direcciones fantasma. Carmen había desarrollado un sistema de organización que hubiera impresionado a cualquier abogado profesional. Tenía archivos separados para cada víctima, cronologías detalladas de cada estafa, copias de todos los documentos fraudulentos y un mapa que mostraba las ubicaciones de las propiedades robadas. Pero lo más importante, continuó Carmen, es que he descubierto que Fernando Aguirre no es su nombre real. Su verdadero nombre es Roberto Salinas Márquez y tiene antecedentes penales por fraude en 3 estados diferentes. El silencio en la habitación era palpable. Las señoras se miraban entre sí con una mezcla de shock y esperanza. ¿Cómo averiguó eso, señora Carmen?, preguntó una de las víctimas. Investigando, preguntando y rehusándome a rendirme, respondió Carmen. Y esto es solo el comienzo. Ahora que sabemos quién es realmente, podemos encontrarlo y hacer que pague por lo que nos hizo. Esa noche, después de que se fueron todas las señoras, Carmen se quedó sentada en su cocina, rodeada de carpetas y documentos. Patricia, que había decidido tomarse una licencia en su trabajo para ayudar a su madre, la observaba con admiración. «Mamá, me impresiona lo que has logrado en tan poco tiempo», le dijo Patricia. Carmen sonrió, pero sus ojos mostraban la determinación férrea que había desarrollado. «Hija, estos criminales pensaron que era una viejita indefensa a la que podían robar fácilmente. No tenían idea de con quién se estaban metiendo», respondió Carmen. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Patricia. Carmen se levantó y se dirigió a la ventana que daba a la calle. Durante un momento, observó su vecindario, las casas donde había vivido durante décadas, la vida que había construido y que ahora estaba luchando por preservar. «Ahora», dijo Carmen sin voltear, «vamos a la guerra».
Y no vamos a parar hasta ganar. La transformación de Carmen Elena Vázquez de víctima a líder estaba completa. Lo que venía después sería la parte más difícil: convertir todo ese conocimiento y organización en una venganza legal que no solo recuperara sus propiedades, sino que enviara a los criminales a la prisión donde pertenecían. Junio de 2024. 3 meses después del engaño, Carmen Elena Vázquez se había levantado a las 4:30 de la madrugada para revisar los últimos detalles de lo que ella llamaba Operación Justicia Total. En su mesa de la cocina, ahora convertida en un centro de comando legal, tenía esparcidos documentos, fotografías, mapas y una computadora portátil que Patricia le había comprado. Durante los últimos 2 meses, Carmen había logrado algo que ningún abogado profesional había conseguido: rastrear completamente la red de fraude inmobiliario de Roberto Salinas Márquez, alias Fernando Aguirre, y sus cómplices. «Señora Carmen, tiene una llamada», anunció Patricia desde la sala, donde habían instalado una línea telefónica dedicada exclusivamente a coordinar con las otras víctimas y autoridades. «Buenos días», habla Carmen, respondió con la voz firme y profesional que había desarrollado durante estos meses. «Señora Vázquez, soy el licenciado Martínez, del Ministerio Público. Tengo noticias importantes sobre su denuncia», dijo la voz al otro lado de la línea. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. Había aprendido que en asuntos legales la serenidad era fundamental. «Dígame, licenciado», respondió mientras tomaba una libreta para anotar todo. «Basándose en la evidencia que usted y su grupo han proporcionado, hemos logrado ubicar a Roberto Salinas Márquez. Está operando desde Cancún bajo una nueva identidad, pero creemos que podemos arrestarlo esta misma semana». Carmen cerró los ojos y sintió una satisfacción profunda. Todos esos meses de investigación, de organización, de noches sin dormir, estaban dando frutos. «¿Y qué hay de las propiedades robadas, licenciado?», preguntó Carmen. «Ahí es donde viene lo interesante, señora Vázquez. Hemos descubierto que Salinas no solo estafó a ustedes para robar las propiedades, también estafó a los compradores de esas propiedades, vendiéndoles casas que no podía transferir legalmente». Carmen sonrió. Esto era exactamente lo que había esperado encontrar. «Eso significa que los supuestos nuevos propietarios también son víctimas, ¿correcto?», preguntó Carmen. «Exactamente. Y varios de ellos ya han presentado denuncias adicionales contra Salinas. Su caso se ha convertido en el centro de una investigación mucho más grande». Después de colgar, Carmen convocó una reunión de emergencia del grupo de víctimas. A las 2 de la tarde, su sala estaba llena de 18 señoras. Habían encontrado 3 víctimas más y varios de sus familiares. «Señoras», comenzó Carmen con solemnidad, «el momento que hemos estado esperando ha llegado. Van a arrestar a Roberto Salinas esta semana». El murmullo de satisfacción llenó la habitación, pero Carmen levantó la mano para pedir silencio. «Pero esto es solo el primer paso de nuestra venganza. Yo no me conformo solo con que vaya a la cárcel. Quiero que pague completamente por lo que nos hizo, y quiero asegurarme de que no pueda hacerle esto a nadie más nunca». Carmen se dirigió a un pizarrón que había instalado en su sala, donde tenía un diagrama complejo de toda la operación criminal. «He estado trabajando con Andrés y otros estudiantes de Derecho, y hemos descubierto algo muy importante», continuó Carmen. «Roberto Salinas no trabajaba solo. Tiene una red de cómplices. Notarios corruptos, empleados del registro público e incluso algunos funcionarios del gobierno». Carmen señaló diferentes partes del diagrama mientras explicaba. «Aquí tenemos a Luis Moreno, que se hacía pasar por notario usando un sello falso. Aquí está María González, que trabajaba en el registro público y facilitaba el registro de documentos fraudulentos. Y aquí tenemos a Jorge Ramírez, funcionario del gobierno, que proporcionaba información confidencial sobre propiedades vulnerables». Las señoras escuchaban con atención, impresionadas por la complejidad de la investigación que Carmen había realizado. «¿Cómo descubrió todo esto, señora Carmen?», preguntó Esperanza Ruiz. Carmen sonrió con una mezcla de orgullo y determinación. «Investigando cada documento, cada firma, cada sello, siguiendo el dinero,
hablando con empleados honestos del gobierno que me ayudaron a identificar las irregularidades. Y sobre todo, nunca rindiéndome. Carmen se dirigió a su escritorio y tomó una carpeta. Gruesa. Pero nuestra venganza no termina con arrestar a estos criminales. He estado trabajando en algo más grande, anunció Carmen. Abrió la carpeta y mostró un documento oficial. He presentado una propuesta formal ante el Congreso de la Ciudad de México para crear la Ley Carmen Vázquez de Protección contra Fraude Inmobiliario a Adultos Mayores. El silencio en la habitación era absoluto. Las señoras no podían creer lo que estaban escuchando. La ley, continuó Carmen, establecería protocolos obligatorios para cualquier transacción inmobiliaria que involucre a personas mayores de 65 años. Incluiría un periodo de reflexión de 72 horas, la presencia obligatoria de un abogado independiente y verificaciones automáticas de la autenticidad de todos los documentos. Patricia, que había observado la transformación de su madre durante estos meses, se acercó al pizarrón. «Mamá, esto es increíble. ¿Ya tienes apoyo para la ley?», preguntó. Carmen asintió con una sonrisa que mezclaba satisfacción y determinación. 3 diputados ya han expresado su apoyo y tenemos una cita la próxima semana con la Comisión de Justicia. Además, varios medios de comunicación han mostrado interés en cubrir nuestra historia. Carmen se dirigió nuevamente al grupo de señoras. «Señoras, nuestra venganza va a ser perfecta. No solo vamos a recuperar nuestras propiedades y meter a estos criminales a la cárcel. También vamos a asegurarnos de que ninguna otra persona mayor sea víctima de este tipo de fraude nunca más». Esperanza Ruiz se levantó de su asiento. «Señora Carmen, cuando todo esto comenzó, yo pensé que mi vida había terminado. Perdí mi casa, perdí mis ahorros, perdí mi dignidad. Pero usted nos ha devuelto algo más valioso que todo eso. Nos ha devuelto nuestro poder». Las otras señoras asintieron y comenzaron a aplaudir. Carmen sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de orgullo y determinación, no de tristeza. «Señoras», dijo Carmen con voz firme, «mañana comienza la fase final de nuestra operación. Roberto Salinas y sus cómplices van a descubrir que subestimaron gravemente a las mujeres mayores de México». Esa noche, Carmen se quedó despierta hasta tarde, revisando los últimos detalles de su plan. En su mesa tenía las denuncias penales contra toda la red criminal, la propuesta de ley, los contactos de medios de comunicación y una carpeta especial que contenía la parte más satisfactoria de su venganza. Patricia la encontró trabajando a las 2 de la madrugada. «Mamá, deberías descansar. Mañana va a ser un día muy importante», le dijo. Carmen levantó la vista de sus documentos y sonrió. «Hija, después de mañana podré descansar todo lo que quiera, pero ahora tengo que asegurarme de que todo esté perfecto. Roberto Salinas me robó mi tranquilidad durante meses. Ahora es mi turno de quitarle la suya, para siempre». La venganza de Carmen Elena Vázquez estaba a punto de ejecutarse y sería más devastadora de lo que cualquier criminal podría haber imaginado. Julio de 2024, 4 meses después del engaño. A las 6:08 de la mañana del 15 de julio, Carmen Elena Vázquez recibió la llamada que había estado esperando durante semanas. «Señora Vázquez, habla el agente Morales de la Policía Federal. Roberto Salinas Márquez ha sido arrestado en Cancún junto con 3 de sus cómplices. La operación fue exitosa», anunció la voz oficial al otro lado de la línea. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Después de 4 meses de investigación, meticulosa, organización comunitaria y trabajo legal incansable, la primera fase de su venganza estaba completa. «¿Y los bienes robados, agente?», preguntó Carmen, con la tranquilidad de alguien que había planificado cada detalle. «Se han congelado todas las cuentas bancarias y propiedades asociadas con la red criminal. Basándose en la evidencia que usted proporcionó, hemos podido rastrear todo el dinero robado». A las 8:00 de la mañana, Carmen convocó una reunión de emergencia con su grupo de víctimas. La sala de su casa se llenó rápidamente de 18 señoras y varios familiares, todos con expresiones de expectativa y nerviosismo. «Señoras», anunció Carmen con una sonrisa que había estado conteniendo durante horas, «Roberto Salinas Márquez fue arrestado esta madrugada en Cancún.
Junto con él cayeron Luis Moreno, María González y Jorge Ramírez. Toda la red criminal está tras las rejas. La explosión de júbilo fue inmediata. Lágrimas, abrazos, gritos de alegría llenaron la habitación. Esperanza Ruiz se acercó a Carmen y la abrazó fuertemente. «Señora Carmen, usted lo logró. Nos devolvió la justicia», le dijo con voz quebrada por la emoción. Pero Carmen levantó la mano pidiendo silencio. Su expresión seguía siendo seria y determinada. «Señoras, esto es solo el comienzo. El arresto es importante, pero nuestra venganza debe ser completa y permanente». Carmen se dirigió a su pizarrón, donde ahora tenía un nuevo diagrama titulado Operación Justicia Total, Fase 2. Hoy a las 20 p.m. tenemos la audiencia preliminar donde se van a dictar las medidas cautelares. He coordinado para que todas estemos presentes. Quiero que el juez vea exactamente a cuántas familias destruyeron estos criminales. Carmen señaló el siguiente punto en su diagrama. A las 4:00 p.m. tengo una conferencia de prensa con Televisa, TV Azteca y varios periódicos nacionales. Nuestra historia va a ser conocida en todo el país y eso va a ayudar a prevenir que otros criminales usen los mismos métodos. Las señoras escuchaban con atención. Habían aprendido a confiar completamente en la capacidad de planificación de Carmen. Pero lo más importante, continuó Carmen con una sonrisa que finalmente mostraba satisfacción, es lo que va a pasar mañana. Carmen abrió una carpeta especial que había mantenido en secreto durante semanas. Mañana es la subasta judicial de todos los bienes de Roberto Salinas. Su casa en Las Lomas, su oficina en Polanco, sus automóviles de lujo, sus cuentas bancarias. Todo va a ser subastado para pagar las restituciones a las víctimas. Carmen hizo una pausa dramática. Y yo voy a comprar su oficina. El silencio en la habitación era absoluto. Las señoras no podían creer lo que estaban escuchando. ¿Va a comprar la oficina del criminal que la estafó?, preguntó una de las víctimas. Exactamente, respondió Carmen con una sonrisa que mezclaba justicia y venganza. Durante estos meses he ahorrado cada peso. He pedido un préstamo usando mi casa como garantía y he reunido los fondos necesarios. Voy a comprar la oficina desde donde Roberto Salinas operaba su red de fraudes. Patricia, que había estado observando en silencio, se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué vas a hacer con esa oficina?», preguntó. Carmen se dirigió a la ventana y observó su vecindario, donde había vivido durante décadas y por el cual había luchado tan intensamente. «Voy a abrir el primer centro de protección legal para adultos mayores de la Ciudad de México», anunció Carmen, «donde antes funcionaba la oficina de quien nos robó. Ahora vamos a ayudar a otros a no ser robados. Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, 2:00 p.m. La sala del tribunal estaba llena como Carmen nunca había visto. Las 18 víctimas del grupo estaban sentadas en las primeras filas, acompañadas de sus familiares. Detrás de ellas, periodistas, estudiantes de derecho y curiosos que habían seguido el caso a través de las redes sociales. Cuando trajeron a Roberto Salinas esposado, Carmen lo observó fijamente. El hombre que meses atrás había entrado a su casa con traje elegante y falsa autoridad, ahora lucía demacrado y derrotado. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Roberto Salinas reconoció inmediatamente a Carmen, y en sus ojos se reflejó algo que ella había estado esperando ver: miedo. «Su señoría», comenzó el fiscal. El acusado Roberto Salinas Márquez dirigía una organización criminal especializada en fraude inmobiliario contra adultos mayores. Las investigaciones, iniciadas gracias al trabajo extraordinario de la señora Carmen Elena Vázquez, han revelado al menos 47 víctimas directas y daños por más de 80 millones de pesos. El juez, un hombre mayor con expresión severa, revisó los documentos antes de hablar. «Señor Salinas, las evidencias en su contra son abrumadoras. Los documentos falsificados, los testimonios de las víctimas y las investigaciones de las autoridades pintan un cuadro claro de una operación criminal sofisticada y cruel». El juez hizo una pausa y miró directamente a Roberto Salinas. Lo que hace particularmente despreciable su comportamiento es que se aprovechó específicamente de la vulnerabilidad de personas mayores,
utilizando su confianza y su falta de conocimiento legal para robarles el patrimonio de toda una vida. Carmen sintió una satisfacción profunda al escuchar estas palabras. Por tanto, continuó el juez, dicto prisión preventiva sin derecho a fianza para Roberto Salinas Márquez y sus cómplices. Los cargos incluyen fraude, calificado, asociación delictuosa, falsificación de documentos y abuso contra personas vulnerables. Cuando el juez golpeó su martillo, Carmen sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Justicia estaba siendo servida. Conferencia de prensa, 4:00 p.m. Señora Vázquez, preguntó la reportera de Televisa, ¿qué mensaje tiene para otras personas mayores que podrían estar en riesgo de sufrir este tipo de fraudes? Carmen, vestida con su mejor vestido y proyectando la confianza que había desarrollado durante estos meses, respondió con claridad. Mi mensaje es que la edad no nos hace vulnerables, la ignorancia sí. Cuando nos educamos, cuando nos organizamos, cuando nos negamos a ser víctimas silenciosas, nos volvemos poderosas. ¿Qué planes tiene ahora que se ha hecho justicia?, preguntó el reportero de TV Azteca. Carmen sonrió con una determinación que había sorprendido incluso a ella misma. La justicia individual no es suficiente. Mañana voy a comprar la oficina desde donde operaban estos criminales y la voy a convertir en un centro de protección legal gratuito para adultos mayores. Además, seguiré trabajando en la aprobación de la ley Carmen Vázquez para prevenir estos fraudes. Señora Vázquez, preguntó una reportera de un periódico nacional, algunos dirían que lo que usted ha hecho es una venganza. ¿Cómo respondería a eso? Carmen hizo una pausa, considerando cuidadosamente su respuesta. Si luchar por la justicia es venganza, entonces sí, me vengué. Si asegurarme de que los criminales paguen por sus crímenes es venganza, entonces me vengué. Si proteger a otros de sufrir lo que yo sufrí es venganza, entonces me vengué completamente. Carmen se inclinó hacia el micrófono. Pero mi venganza fue legal, fue constructiva y fue permanente. No busqué dañar a mis enemigos por placer, busqué justicia por principio. Subasta judicial. Al día siguiente, a las 10:00 a.m., Carmen Elena Vázquez estaba parada frente al edificio de oficinas en Polanco, donde Roberto Salinas había operado su red criminal. Llevaba en su bolsa el cheque certificado que representaba sus ahorros de toda la vida y el préstamo que había conseguido. Señora Carmen, le dijo Andrés, el estudiante de Derecho que la había acompañado durante todo el proceso. ¿Está segura de esto? Es mucho dinero. Carmen miró hacia arriba, al piso 12 donde estaba la oficina que estaba a punto de comprar. Andrés, durante 4 meses esa oficina fue el símbolo de mi humillación y mi victimización. En unas horas va a convertirse en el símbolo de mi venganza y mi triunfo. La subasta fue rápida. Pocos estaban interesados en comprar la oficina de un criminal conocido. Cuando el martillo del subastador cayó, Carmen Elena Vázquez se había convertido oficialmente en la propietaria de la oficina desde donde habían tratado de destruir su vida. Esa tarde, Carmen se quedó sola en la oficina vacía. Caminó por los espacios donde Roberto Salinas había planificado sus estafas, donde había celebrado cada propiedad robada, donde había contado el dinero de sus víctimas. Se detuvo frente a la ventana que daba a la ciudad y sonrió. En pocas semanas, esta oficina estaría llena de abogados jóvenes, trabajadores sociales y voluntarios dedicados a proteger a personas mayores contra el fraude. Carmen tomó su teléfono y llamó a Patricia. «Hija», le dijo con una voz que mezclaba triunfo y paz, «ya es oficialmente mía. La oficina donde nos robaron ahora nos pertenece». «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Patricia. Carmen observó una vez más la ciudad desde la ventana, reflexionando sobre los últimos 4 meses de su vida. «Me siento como lo que soy», respondió Carmen. Una mujer que se negó a ser víctima y se convirtió en guerrera. Una mujer que transformó su dolor en poder y su victimización en victoria. La venganza de Carmen Elena Vázquez estaba completa, pero su historia apenas comenzaba. 1 año después, julio de 2025, Carmen Elena Vázquez se despertó a las 6:00 a.m., como había hecho cada día durante el último año. Pero esta mañana era especial.
Se cumplía exactamente un año desde el arresto de Roberto Salinas, y era el día de la inauguración oficial del Centro de Justicia Carmen Vázquez, en la oficina que había comprado en la subasta judicial. Mientras preparaba su café matutino en la cocina de la casa que había logrado conservar, Carmen reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. La mesa donde antes desayunaba tranquilamente viendo noticias ahora estaba cubierta de documentos legales, propuestas de ley y correspondencia de víctimas de fraude de todo el país que le pedían ayuda. «Buenos días, mamá», la saludó Patricia, quien se había mudado permanentemente a Ciudad de México para ayudar a su madre con el centro. «Buenos días, hija. ¿Lista para el gran día?», respondió Carmen con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y emoción. El teléfono sonó a las 6:30 a.m. Era Andrés, ahora licenciado en Derecho y director legal del Vinto Estontas Centro. «Señora Carmen, tengo noticias extraordinarias», dijo Andrés con voz emocionada. «Acaba de ser aprobada oficialmente la Ley Carmen Vázquez de Protección contra Fraude Inmobiliario a Adultos Mayores. Entra en vigor el próximo mes». Carmen sintió lágrimas de alegría en sus ojos. Durante un año había trabajado incansablemente con legisladores, organizaciones civiles y medios de comunicación para que esta ley fuera aprobada. «¿Qué incluye la versión final?», preguntó Carmen. «Todo lo que usted propuso», respondió Andrés. «Período obligatorio de reflexión de 72 horas para cualquier transacción inmobiliaria que involucre personas mayores de 65 años. Presencia obligatoria de un abogado independiente proporcionado gratuitamente por el Estado. Verificación automática de la autenticidad de documentos notariales y creación de un registro nacional de víctimas de fraude inmobiliario». Carmen se sentó en su silla de la cocina, abrumada por la magnitud de lo que había logrado. «Andrés, ¿te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó Carmen con voz quebrada por la emoción. «Significa que ninguna persona mayor en México volverá a sufrir lo que usted sufrió», respondió Andrés. «Su venganza se ha convertido en protección permanente para millones de personas». Centro de Justicia, Carmen Vázquez, 10:00 a.m. La oficina en el piso 12 del edificio de Polanco había sido completamente transformada. Donde antes había escritorios desde los cuales se planificaban estafas, ahora había cubículos de consulta legal gratuita. Donde antes se guardaban documentos fraudulentos, ahora había una biblioteca de leyes de protección al consumidor y derechos de adultos mayores. La inauguración oficial había atraído a funcionarios del gobierno, medios de comunicación, académicos y, por supuesto, a las 18 señoras del grupo original de víctimas que se habían convertido en voluntarias del centro. «Señoras y señores», comenzó Carmen su discurso inaugural. «Hace exactamente 1 año y 4 meses, yo era una víctima asustada y confundida que había perdido la casa de su familia por culpa de criminales sin escrúpulos». Carmen hizo una pausa, observando a la audiencia que incluía a los mismos periodistas que habían cubierto su historia desde el principio. «Hoy, esta oficina, que una vez fue el centro de operaciones de esos criminales, se convierte en el centro de protección para personas como yo. Esta transformación representa algo más que justicia personal. Representa justicia social». Los aplausos llenaron la oficina. Entre la audiencia, Carmen pudo ver a Esperanza Ruiz, ahora coordinadora de víctimas del centro, quien había recuperado no solo su casa, sino también su dignidad y propósito. «Señora Carmen», preguntó la misma reportera de Televisa que la había entrevistado 1 año atrás, «¿se siente satisfecha con su venganza?». Carmen sonrió con la sabiduría que había adquirido durante este año extraordinario. «Mi venganza nunca fue sobre satisfacción personal. Mi venganza fue sobre transformación social. Roberto Salinas está en la cárcel cumpliendo una sentencia de 18 años. Sus cómplices también están presos. Las propiedades robadas fueron devueltas a sus dueños legítimos. Pero lo más importante es que creamos un sistema que previene que otros criminales hagan lo mismo». Carmen se dirigió a una pared donde había instalado un mapa de México con puntos rojos que representaban casos de fraude inmobiliario que el centro había ayudado a resolver. «En este año, hemos ayudado a 847 personas mayores a evitar estafas similares.
Hemos recuperado propiedades por un valor de más de 200 millones de pesos. Hemos puesto en la cárcel a 23 criminales adicionales que operaban con métodos similares a los de Roberto Salinas. Carmen señaló diferentes partes del mapa. Tenemos solicitudes para abrir centros similares en Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida. La Ley Carmen Vázquez ya está siendo considerada para implementación a nivel federal. La 5. Confrontación final. 2:00 p.m. Por la tarde, Carmen había planeado algo que había estado postergando durante un año: visitar a Roberto Salinas en la prisión. Señora Carmen, ¿está segura de que quiere hacer esto?, le preguntó Patricia mientras manejaba hacia el reclusorio norte. Necesito cerrar este capítulo completamente, respondió Carmen. Quiero que vea en lo que se ha convertido su víctima. La sala de visitas de la prisión era fría y deprimente. Cuando trajeron a Roberto Salinas, Carmen casi no lo reconoció. El hombre elegante y seguro de sí mismo que había entrado a su casa 16 meses atrás, ahora lucía demacrado, envejecido y derrotado. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa de metal y vigilados por guardias. «Carmen», dijo Roberto Salinas con voz apenas audible, «no esperaba que vinieras». «Vine a mostrarte algo», respondió Carmen, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Carmen puso sobre la mesa varias fotografías: la inauguración del centro, la ceremonia de aprobación de la ley, titulares de periódicos sobre los criminales que habían sido arrestados gracias al trabajo del centro. «¿Reconoces la oficina en esta foto?», preguntó Carmen. Roberto Salinas miró las fotografías y su rostro palideció aún más. «Era mi oficina», murmuró. «Era tu oficina», confirmó Carmen. «Ahora es mi centro de justicia. Donde tú planificabas cómo robar a personas inocentes, yo ahora las protejo. Donde tú contabas el dinero robado, yo ahora proporciono asesoría legal gratuita». Roberto Salinas bajó la cabeza, incapaz de mantener contacto visual. «Carmen, lo siento. No sabía que…», comenzó a decir. Carmen lo interrumpió con una voz firme, pero sin odio. «No viniste a disculparte, Roberto. Viniste porque pensaste que era una víctima fácil. Te equivocaste completamente». Carmen se inclinó hacia adelante. «Quiero que sepas algo. Tu vida en la cárcel apenas ha comenzado. Tienes 17 años más por cumplir, pero mi trabajo para deshacer el daño que causaste va a durar toda mi vida». Carmen se levantó para irse, pero antes de salir se volteó una última vez. «Pensaste que me habías destruido. En realidad, me convertiste en la peor pesadilla de cualquier criminal que se aproveche de personas mayores». Esa noche, Carmen se sentó en su cocina con una taza de té, rodeada de las mismas paredes donde había llorado de desesperación 16 meses atrás. Pero ahora, esas paredes eran testigo de su triunfo. Patricia se sentó junto a ella con una sonrisa de orgullo. «Mamá, ¿alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?», preguntó Patricia. Carmen observó por la ventana hacia su jardín, donde los geranios que había estado regando el día que llegaron los estafadores ahora florecían más hermosos que nunca. «Hija, cuando Roberto Salinas entró a esta casa, pensó que estaba robando la propiedad de una viuda vulnerable. No tenía idea de que estaba despertando a una guerrera que no sabía que existía». Carmen tomó un sorbo de su té y sonrió con la serenidad de alguien que había encontrado su verdadero propósito. «Mi venganza fue perfecta porque no fue destructiva, fue constructiva. No busqué dañar por placer, busqué justicia por principio. No me conformé con recuperar lo que era mío, trabajé para proteger lo que era de todos». El teléfono sonó, interrumpiendo el momento de reflexión. Carmen contestó. «Señora Carmen, habla María Rodríguez desde Guadalajara. Acabo de ver su historia en las noticias y creo que fui víctima del mismo tipo de fraude. ¿Podría ayudarme?». Carmen miró a Patricia con una sonrisa que mezclaba determinación y propósito. «Por supuesto, señora María. Dígame exactamente qué pasó». Mientras Carmen comenzaba a tomar notas sobre un nuevo caso, Patricia se dio cuenta de que la transformación de su madre era permanente. Ya no era solo Carmen Elena Vázquez, la maestra jubilada. Ahora era Carmen Elena Vázquez, la protectora de adultos mayores, la arquitecta de leyes de justicia, la mujer que había convertido su victimización en la salvación de miles.
La venganza de Carmen había sido tan perfecta que se había transformado en algo más grande que la venganza misma. Se había convertido en un legado de justicia que perduraría mucho más allá de su propia vida. Roberto Salinas había pensado que estaba robando una casa. En realidad, había creado a la mujer que se convertiría en el símbolo de que las personas mayores en México ya no serían víctimas silenciosas. La guerra había terminado. Carmen había ganado no solo su batalla personal, sino una guerra social completa. Y cada noche, mientras Roberto Salinas intentaba dormir en su celda de la prisión, sabía que en algún lugar de la Ciudad de México, Carmen Elena Vázquez estaba ayudando a otra persona mayor a no convertirse en víctima. Esa era la venganza más perfecta de todas: convertir al enemigo en el catalizador de su propia destrucción y de la protección permanente de futuras víctimas. La mejor venganza no es hacerle daño a quien te lastimó, sino asegurarte de que no pueda lastimar a nadie más nunca. Carmen Elena Vázquez, fundadora del Centro de Justicia Carmen Vázquez y madre de la Ley de Protección contra Fraude Inmobiliario a Adultos Mayores.